jauna, autoritateak, jaun-andreok, ongi etorri Oñatiko kampusera. Gaurkoan, hemen emango diogu hasiera Mondragon Unibertsitateko 2023-2024 ikasturteari. Hemendik eta daukagun ordubete txontan izango dugunaren berri labur-labur emango dizuet. Lehenengo eta behin, idazkari nagusiak, Mondragon Unibertsitateko idazkari nagusiak, 2022-2023 ikasturteko txosten akademikoa irakurriko digu. Jarraian, Zain Milena López Pérez, enpresagintza fakultateko irakasle eta ikerlariak irekiera hitzaldia eskainiko du. Jarraian, errektorearen hitzak entzungo ditugu eta lehendakari jaunari eskatuko diogu ofizialki ikasturteari hasiera eman diezaiola. Ekitaldia bukatzeko Demo de Quartet taldea izango dugu gurekin, kanta batzuk entzuteko, eta eraikinaren jolean alkarrekin mokautxo bat hartzeko aukera be eukiko dugu. Beraz, hasiko gara gaurko ekitaldiarekin, mesedez, Idoia Peñako Andrea, idazkari nagusia, zatoz holtzara, txosten akademikoa irakurtzera. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Susana. Lehendakari jauna, autoritateak, jaun-andreok, eguerdion eta ongi etorri, urtero ilusio handiz antolatzen dugun ikasturtearen irekiera ofizial honetara. Kurtso guztiak dira bereziak, baina azken hau are gehiago. Dakizuen bezala, Mondragon Unibertsitateak zilarrezko esteiak bete ditu eta. Mende laurden honetan, asko hasi da eta aldatu da gure unibertsitatea, oinarrian gure izaera mantendu dugun arren. Eta egindako guzti hori elkarrekin ospatzeko ekimen ugari antolatu ditugu pasaden ikasturtean. Kontzertuak, erakunde enpresa eta urte guzti hauetan bidelagun izan ditugunekin ekitaldia eta abar. Baina, ospakizunak ospakizun, gure ohiko arlo eta jarduera ezberdinak garatzen ere aritu gara. Eta datozen minutuotan horien berri ematea da zuzen ere nire helburua. Ikasketen errepasua eginez, gradu berri bat eskaini dugu, industriari aplikatutako ingenieritza fisikoa. Eta horrekin guztira 18 izan dira eskainitakoak, horietatik 11 dual aipamenarekin. Ikasketa ofizialen katalogoa 20 unibertsitate master eta 4 doktorego programekin osatu da. Eta oroar, ikasketa ofizialetan 6.712 ikasle matrikulatu dira. Iaz baino 6 gehiago. Horiek graduondoko titulo propioak batuta, guztira 7.458 ikasle izan ditugu. Nazioarteko eremuan 1.970 izan dira kanpora joandakoak eta gurekin izandako atzerritarrak bestalde 635. Nazioarteratze estrategiaren testuinguruan, MEI Mondragon Educación Internacional proiektua kontsolidatuz joan gara eta horren adierazgarri dira batetik Keretaroko Mondragon Mexiko Unibertsitatearen 10. urteurrena, eta Latinoameriketatik master bat ikastera bertaratu diren 35 ikasleak. Azkenik, Mondragon Unibertsitateak lideratzen duen European Dual Studies University proiektuaren garapenean, hezkuntza dualean aintzindari diren Europako 9 unibertsitaterekin batera urratz garrantzitsuak eman ditugu. Profesionalen prestakuntzaren atalean, master titulo propio ikastaro labur naiz in-company formazio eskaintza zabala izan dugu, eta guztira 8.685 profesional izan ditugu gure kampusetan. Ikerketa eta transferentzian, eta Goi Eskola Politeknikoari dagokionez, azken urteotan bere ikerketa kalitatea puntako mailetara igotzeko egindako ahaleginaren fruituak lortzen ari da. Eta horren adierazgarri da, Ikerbasqueko Research Fellow eta Research Professor goi mailako ikertzaileak erakarri izana. Entre los proyectos competitivos, caben mencionar especialmente las convocatorias Elkartek del Gobierno vasco y las de la Diputación Foral de Guipúzcoa, donde los resultados han sido muy destacables, tal y como lo demuestran, entre otros, los 22 proyectos aprobados en la última convocatoria Elkartek. En estas convocatorias se trabaja con otros agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y empresas de Euskadi, con lo que el impacto en nuestra industria se maximiza. Son en su mayoría proyectos enmarcados en ámbitos como el transporte, la manufactura avanzada y la industria 4.0, ámbitos clave en la estrategia de especialización inteligente de Euskadi y RIS3. En cuanto a convocatorias europeas, durante el curso 22-23 hemos arrancado 15 nuevos proyectos. Además, el pasado marzo inauguramos el nuevo laboratorio de media tensión, referente en Europa en la transformación y mejora del sector de la energía eólica,
y asimismo en enero tuvo lugar el acto de colocación de la primera piedra del nuevo Centro de Innovación y Emprendimiento Industrial Irekin. Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea erreferentziazko zentroa da hezkuntza berrikuntzaren alorrean. Horren adibide dira hezkuntza sare guztiekin eta etapa guztietan garatu diren 80 transferentzia proiektuak, eta horietan parte hartu duten 129 ikastetxeetako profesionalak. Diziplinartekotasuna ardatz hartuta, digitalizazio eta STEM proiektuak, euskara eta eleaniztasuna, kulturtransmisioa, gizarte erronkak eta kohesio soziala, eta hezkuntza prozesu eta metodologia berritzaileekin lotutako proiektuak garatu ditu. Hezkuntzak dituen erronka estrategikoei ekarpen esanguratsua eginez. Hezkuntzan ez ezik, kooperatibismoaren eta gizarte berrikuntzaren alorrean ere lanean dihardu fakultatea. Lankidetza, ekintzailetza sozial kooperatiboa, hiritartasuna edo gobernantza eredu berriak sustatzeko egitasmoak garatuz. Nabarmenen artean, unibertsitateko ikasleen ekintzailetza sozial kooperatiboa sustatzeko, MyDigiCoop proiektu Europarra edo ministerioak babestutako Alfa proiektua aipatu ditzakegu. En la Facultad de Empresariales destaca el importante impulso al desarrollo de tesis doctorales y publicaciones de impacto. En cuanto a la transferencia, continúa la evolución de los proyectos de desarrollo de talento y gestión de personas. Se ha trabajado en proyectos vinculados a modelos de negocio en economía circular, así como nuevos servicios digitales y la monetización de datos en procesos de negocio. También se han reforzado las áreas relacionadas con el eje de alianzas, así como el de la sostenibilidad y la analítica de procesos financieros, en el marco de una nueva cultura financiera. En su conjunto, han sido más de 120 los proyectos realizados con empresas. En el BCC Innovation, y como proyecto más reseñable, cabe mencionar la participación en el proyecto europeo de Licious, donde se está trabajando en colaboración con 4 países el desarrollo de nuevas recetas de la dieta mediterránea, más saludables y sostenibles. La interacción se realiza en escuelas y el público objetivo principal son los niños y niñas. Por otro lado, se continúa trabajando en conceptos como gastronomía personalizada o gastronomía sostenible, a través de diversos proyectos de investigación. Además, en marzo, Elena Romeo Arroyo defendió la primera tesis de la Facultad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center, convirtiéndose en la primera doctora en ciencias gastronómicas a nivel internacional. Datu kuantitatibo erreparatuz, pasaden ikasturtean ere ikerketa aktibitateak emaitz oparoak izan ditu, irudian ikus dezakezuen bezala. Nabarmentzekoa da batez ere argitalpen zientifikoek izan duten bilakaera, 7,5% igoerarekin. Gainera, Eusko Jaurlaritzak ziurtatutako 11 ikerketa talde izan ditu unibertsitateak, eta Unibaskek gure ikerlarien ikerketa jarduera aitortzeko egindako ebaluazioan beste 24 ikerlarik lortu dute 6hilekoa. Eta guzti hau posible izan da, nola ez, proiektu hauen garapenerako ezinbesteko laguntza eman diguzuen enpresa, erakunde eta eragile guztiei esker. Ekintzailetza ere gure ezaugarri eta giltzarrizko elementu bat da, eta urratsak ematen jarraitu dugu. Lehen titulazioaren testu inguruan, jada 10 dira fakultateak dituen ekintzailetasun laborategiak. 3 Euskadin, 4 estatuan eta beste 3 atzerrian. Horien baitan, ikasteko tresna moduen ikasleek sortutako enpresez gain, beste 14 startup sortu dira. Era berean, Mondragoneko sustapen zentrotik garatzen den inbertsio fondotik, bigarren inbertsioa gauzatu da. Hemen sortutako enpresak izaten ari diren garapenaren adierazgarri. Bestalde, graduko ekintzailetasunaren inguruko eskaintzaz gain, profesionalei bideratuta ere hainbat programa garatu dira. Inkubazio programa, proiektu eta jarduerak ere ugariak izan dira. Besteak beste, Gaztenek, Berri, 3 Foru Aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak babestutako lehen sektoreko ekintzailetasun programa, Bizkaiko Foru Aldundiak lagundutako B Global Talent programa eta abar luzea. Goi Eskola Politeknikoak ingeniaritza graduetako ibilbide ekintzaileak konsolidatzen jarraitu du. Eta ekintzailetza espezializazio ibilbidearen 3. edizioa gauzatu da. Etengabeko prestakuntzan ere katalogo zabala eskaini du enpresentzat. Bestalde, eta lehen aipatu dudan bezala, berrikuntza eta ekintzailetasun industrialaren garapenerako Irekin zentroaren eraiketa lanak jarri dira martxan. Eta azkenik,
Enpresa sortuz lehiaketaren 6. edizioa eginda, eta horren baitan enpresek eta erakundeek emandako laguntzari esker, 150.000 euro banatu ahal izan dira startup eta spin-off proiektuetan. Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak, Olatukop eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin elkarlanean eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren finantziazioarekin, Koop Fabrika programaren 7. edizioa gauzatu du. Ekintzailetza sozial kooperatiboa eta ekonomia soziala sustatzeko helburu duena. Eta bestetik, Hegoaldeko pertsona migratuei zuzendutako ekintzailetza kooperatiboko programa diseinatu da ikasturte honetan formazioa eskaintza egingo den. Basque Culinary Centerren ere, ekintzailetza modu esanguratsuan bultzatzen da. Ekimen aipagarrienen artean, GOE, Gastronomy Open Ecosystem proiektua nabarmendu beharra dago. Ondoren errektore jaunak azalduko duena. Bestalde, hainbat jarduera garatu dira, besteak beste Culinary Action on the Road eta jatetxeen inkubagailua programen 2. edizioa, edo startups foodtekerako inbertsio funts baten abiaraztea. Azkenik, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren gazte ekintzailetza programari esker, 11 ikaslek parte hartu duten 6 proiektuk ekintzailetza beka bat jasotzeko aukera izan dute. Al igual que el emprendimiento, la estrecha relación con el tejido laboral sigue siendo una prioridad fundamental para Mondragón Unibertsitatea. Es por ello que un año más hemos seguido trabajando de forma significativa nuestra relación directa con empresas y organizaciones. Esta se concreta en los 575 proyectos de investigación y actuaciones de transferencia realizadas, en la formación de casi 8.700 profesionales, así como en los proyectos que nuestros y nuestras estudiantes realizan en empresas y organizaciones. Han sido 1.515 los alumnos y alumnas que han realizado proyectos fin de estudios y 3.700 los que han realizado prácticas en empresas y otros centros. Además, muchos y muchas se han formado en itinerarios duales o en modelos de alternancia estudio-trabajo. Por otro lado, 159 estudiantes han participado en el programa del Departamento de Educación del Gobierno vasco, Transición del mundo educativo al laboral, cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad de los y las jóvenes a través de una experiencia laboral. Gure gizartearekiko konpromisua islatzen duten beste hainbat jarduera ere laburki azalduko ditut. Unibertsitateak konpromiso irmoa erakutsi izan du betik euskararekiko. Horren adierazgarri da besteak beste, gure hezkuntza eredu hirueleduna, gure ikasleen gehiengoak euskara menderatzen duela bermatzen duena. Gure oinarrizko helburu bat da gainera euskararen erabilera handitzea ikasle naiz langileen artean. Eta euskara lan hizkuntza nagusia izatea eguneroko harreman eta zerbitzuan. Horregatik eta horretarako, ekimen ezberdinak garatu ditugu ikasturtean zehar. Gainera, euskararen normalizazioa lan munduan suspertzeko helburuarekin, gure ikasleek enpresa eta erakundeetan egiten dituzten ikasketa amaierako proiektuak euskaraz egiteko Mondragonekin antolatzen dugun sariaren 12. edizioa eginda. Berdintasunaren eremuari dagokionez, fakultate guztietan garatu dira berdintasun planak eta bertan finkatutako helburu eta ekimenak burutu ditugu ikasturtean zehar. Jasangarritasunaren esparruak ere izan du bere lanketa, eta fakultate guztiek kurtsoan zehar egindako ekimenez gain, nabarmendu nahi nituzke unibertsitate mailan 2021-22an martxan jarritako kampus zirkular eta jasangarria proiektuan emandako urratsak. Honen helburua da gure kampusetan ekonomia zirkularreko estrategiak ezartzea, garapen iraunkorreko helburuak garatzen laguntzeko. Arlo extraakademikoan ere kirol eta osasun jarduerak, lehiaketak eta ekimen soziokulturalak antolatu ditugu, unibertsitateko ikasle eta langileentzat. Eta hemen laburbildutako guzti hau gauzatzeko, 1,9 milioi eurotako aurrekontu bateratua izan du unibertsitateak, eta pertsonala aldiz 969 langilek osatu dugu. Orain, egindakotik abiatuta, beste mende laurden bati ilusioz ekingo diogu, 2023-2024 ikasturtean matrikulatu diren 2.300 ikasle berriek, eta oro har, gure 6.850 ikasle guztiek, kalitatezko prestakuntza bat izan dezaten lan eginez. Mila esker zuen arretagatik.
idazkari nagusiari eskerrak emanez, gure hurrengo hizlariari emango diogu sarrera. Orain holtzara etorriko zaigu Enpresagintza Fakultateko Sain Milena López Pérez, irakasle ikerlaria, eta berak eskainiko digu irekitze hitzaldia. Euskadin, ekintzailetzaren eta berrikuntzaren unibertsitate ekosistemak eraikitzea. Momentu baten, bere kurrikuluma irakurriko dizuet. Mondragon Unibertsitateko Enpresagintza Fakultateko ikerlari seniorra da. 15 urteko esperientzia du talde ekintzaileen ikerketan eta prestakuntzan, enpresen berrikuntzaren kudeaketan, lankidetza testu inguruetan eta plataforma kooperatiba berrien inkubazioan baita ere. 2008an, Mondragon Team Akademiren sortzailetako bat izan zen. Gaur egun, lidergo ekintzailea eta berrikuntza graduarekin lotura duten 2500 gaztek baino gehiagok osatzen dute komunitate hori. Enpresen kudeaketan doktorea da Mondragon Unibertsitatean, talde ekintzaileentzako masterra Team Mastery eta Team Coach, Timi Akademia eta Finlandiako Jyväskylä University of Applied Sciences unibertsitateen ziurtagiriarekin. Kolonbiako Universidad del Atlantikoko Industria Antolakuntzan Ingenieria da, eta The New Schooleko Institute for the Cooperative Digital Economic New Yorken duen Fellowship programaren ikerlaria baita ere. Bost Team Company sortzen lagundu du MTA Leinen, Europako hainbat proiektutan parte hartu du eta Euskadiko eta Espainiako plataforma kooperatiboekin lotutako hainbat ikerketa proiekturen eta argitalpenen koordinatzailea ere bada. Zatoz, López doktorea. Lehendakari jauna, agintariak, jaun andreok. Ohore handia da niretzat, gaur hemen izatea, eta hitz hauek zue zuzentzea. Nire nahi nagusia gaurkoan argi txiki bat. Piztea da, argi txiki bat, gure ekintzaile ekosistema. Erronkaz baterikoa, baina zirraragarria den. Etorkizuna ikusteko aukera izateko. Eskerrik asko entzuteagatik eta nire akatsak jasateagatik. Utzi datzue orain, erderaz jarraitzen. Muchísimas gracias por perdonarme los errores y paso a castellano. Empezaré por preguntaros qué os evoca la palabra ecosistema. Espero que hayáis disfrutado de la naturaleza en estas vacaciones. Tenemos el verano muy reciente, ¿verdad? Y tenéis en la retina el calor, el verano. Diréis qué tiene esto que ver con lo que vamos a hablar ahora. Os pediré que simplemente os relajéis y nos regaléis 5 minutos de vuestro tiempo para hacer una inmersión en este concepto. Serán más, pero ahora mismo 5 minutos. Mediados del invierno en el Círculo Polar Ártico. El cielo se ilumina con la aurora boreal. Muy bien. Sin embargo, no estamos en Noruega, ¿verdad? Aunque recientemente un investigador de esta casa, el doctor Oyer Imaz, compartía una investigación muy interesante acerca de la democracia industrial en Noruega y cómo las cooperativas de Mondragón podíamos aprender de ellas. Sin embargo, aunque este ejemplo, ¿no?, nos pilla un poco lejos, parece, sí os sonarán algunos elementos comunes en este relato de la BBC, acerca de la sobreexplotación de recursos, desconocimiento de la situación real, de la escasez, la falta de regulación, eventos inesperados, canibalismo, una recuperación que va al ralentí. ¿Sí? Son algunos elementos de los que podemos aprender en este vídeo, ¿no?, en este documental. Ahora, ecosistemas naturales y sociales. Obviamente estamos hablando de una metáfora.
¿vale? El uso de esta metáfora del ecosistema en contextos sociales y económicos, si bien es reciente, no lleva mucho tiempo, se ha acuñado el término en 2010 y ha tenido un repunte en 2017, es un campo de investigación ratificado, consolidado a nivel internacional. Se equiparan seres vivos con personas. En nuestro ejemplo, bacalaos o capelanes, con emprendedores, emprendedoras, nuevas empresas. Se compara el entorno biológico con el entorno socioeconómico en el que se desenvuelven acontecimientos imprevistos en la naturaleza, como situaciones similares en el contexto socioeconómico del mundo en que nos movemos. La metáfora aporta un ejemplo real, fluido, natural, inteligente, eficiente, aunque caórdico, que nos permite encontrar relaciones, factores y modelos de interpretación. No es una metáfora perfecta, pero se está utilizando. En un ecosistema, los seres vivos no pueden sobrevivir unos sin otros. El bienestar común depende de que todos los agentes existan en armonía. Si uno se suprime, como en el caso del capelán, puede llevar a la destrucción del ecosistema. Desde una perspectiva biológica, los ecosistemas favorecen el bienestar, la salud, la reproducción y el desarrollo de todos los seres que lo integran. Las relaciones entre estos seres es recíproca. Cada integrante depende del ecosistema, así como el ecosistema depende de cada integrante. En los ecosistemas, los seres también compiten por recursos escasos, pero en forma cooperativa. Los ecosistemas naturales colapsan cuando las condiciones ambientales cambian radicalmente y, en consecuencia, la combinación dominante de especies pierde su liderazgo, surgiendo nuevos ecosistemas con plantas y animales minoritarios que ahora prevalecen. Una definición, un ecosistema o sistema ecológico, de ahí viene, es una comunidad biótica donde se genera vida, que incluye su entorno físico y todas las interacciones posibles entre componentes vivos y no vivos. Ahora pasemos a una definición al plano que nos compete en esta facultad. No somos biólogos, no somos biólogas. Si bien hay múltiples definiciones, como siempre los académicos no nos ponemos de acuerdo en la semántica, vemos aquí dos definiciones de trabajo que quería traeros. Una inicial y básica de Eisenberg, del 2010, profesor del Babson College, reconocido en estos ámbitos de Estados Unidos, Massachusetts, y otra más reciente de 2018 de Roundy et al., también americano, y su equipo. En la primera de Eisenberg podemos ver que se habla de elementos interconectados, liderazgo, cultura, capital, mercados, habilidades humanas, ¿sí? Todo ello para promover el emprendimiento. Sencillo, elementos que podemos entender. El segundo, un poco más complejo, habla de una comunidad autoorganizada, adaptativa, geográficamente delimitada, elementos complejos, integración a diferentes niveles, interacciones no lineales, esto es importante. Así como patrones que crean y disuelven empresas. De ambas definiciones se desprende el propósito fundamental de un ecosistema de emprendimiento: apoyar el nacimiento, desarrollo y consolidación de nuevos emprendimientos, de nuevas empresas, así como mantener el equilibrio económico, social y laboral que favorece el autosostenimiento y el crecimiento de dicho ecosistema. Ahora, siguiendo la definición de Roundy, los ecosistemas de emprendimiento e innovación son sistemas adaptativos complejos. Exhiben rasgos de sistemas adaptativos como los siguientes. Por ejemplo, son autoorganizados. El orden que emerge lo hace sin un agente controlador, aparentemente, sin un coordinador global. Se autoorganizan, son autosostenibles, hasta donde sabemos. Exhiben también límites abiertos, pero diferenciados, basados en sus fronteras geográficas y socioculturales.
exhiben complejidad en sus componentes o agentes. Un ecosistema funcionará de manera diferente según su tamaño, sus componentes, su evolución histórica. También exhiben no linealidad en las relaciones entre los componentes del ecosistema y los circuitos de retroalimentación. Además, se adaptan. Los agentes interactúan entre sí y de esta manera modifican el ecosistema adaptándose a las condiciones cambiantes. Por último, exhiben sensibilidad a las condiciones iniciales, ¿no? Y esto me hacía pensar de Mondragón y la fundación de esta experiencia, ¿no? Su fundación es una fuente actual importante de identidad, reputación y cultura. Pasemos ahora a ver algunos modelos que traen luz a estas dinámicas, componentes e interacciones de un ecosistema emprendedor. Isenberg definió visualmente su modelo de ecosistema de emprendimiento bajo 6 dominios apreciados en esta gráfica dentro del sistema empresarial. Una cultura favorable, estamentos y prácticas políticas de apoyo, disponibilidad de financiación adecuada, talento, mercados favorables para los productos y una gama de apoyos institucionales. Quiero simplemente llamar vuestra atención a 2 elementos que no solemos considerar en los ecosistemas. Uno de ellos es el liderazgo, ¿vale? Donde vemos ahí un apoyo inequívoco, una legitimidad social de la labor del emprendimiento y del ecosistema en general, una defensa abierta de estas dinámicas también, una urgencia, una crisis, ¿no? Como antes veíamos en el bacalao, una urgencia, una crisis. Y también vemos elementos como de parte de la cultura, como son las historias de éxito, ¿verdad? Nos encanta un buen relato, nos encantan buenos ejemplos donde podamos vernos reflejados. Ejemplos, éxitos visibles que generen riqueza, ¿verdad? Que tengan una reputación internacional también y que donde se pueda ver la tolerancia al riesgo, aún a los fallos. Este es Isenberg. Miremos otro ejemplo más reciente, de 2019, también de Estados Unidos, del MIT, el D-Lab. Es un modelo de ecosistema local de innovación, ¿vale? Un modelo un poco más complejo, más articulado. Vemos en el ejemplo, en el centro, el propósito, ¿sí? Todos los sistemas, incluidos los ecosistemas de innovación locales, tienen un propósito, explícito o no. Representa la visión, los valores, las motivaciones que los diferentes actores del ecosistema desarrollan durante su trabajo. Actores, lo veis en el semicírculo blanco y rojo, se ve ahí, fucsia parece. Son las entidades que crean y posibilitan la innovación a través de trabajo. Dentro de su modelo se definen los roles que desempeñan en blanco, ¿no? Celebrar, defender, financiar, compartir conocimiento, capacitar, convocar, innovar, ¿no? Esos son los roles de esos actores. En lugar de etiquetarlo por el tipo de institución, ¿verdad? Pero sí tenemos el tipo de actor en rosa, ¿no? Alrededor. Gobierno, financiadores, investigación, educación, los CBO, Community Based Organizations, ¿no? Los NGOs, las ONGs que conocemos, empresas, redes a las que pertenecen. En verde vemos los recursos, ¿sí? La parte inferior. Esta parte describe los recursos esenciales que el ecosistema necesita para funcionar, desde el entorno natural hasta la infraestructura, los recursos financieros y el capital humano y social. Y luego en azul vemos el entorno propicio. ¿Sí? Moldea el contexto para la creatividad y el emprendimiento, influyendo en la productividad, así como en su capacidad para producir, difundir y escalar la innovación. Entonces, la pregunta es, ¿qué define un ecosistema emprendedor sano? ¿Sí? Isenberg ha dado algunas respuestas. Y también nos preguntaremos, todo esto está muy bien, pero ¿y qué pasa en Euskadi? ¿Qué tipo de ecosistema tenemos? No voy a responder esta pregunta, pero Isenberg nuevamente nos da algunas pistas. Cada ecosistema es un conjunto único de condiciones y circunstancias. Existen varias condiciones claves que definen un ecosistema sano. ¿Cuáles son? Búsqueda de una propia identidad y carácter único.
son únicos, somos únicos. Operación en un entorno ágil, sin obstáculos burocráticos y fácil acceso al conocimiento y aprendizaje. Vamos bien. Atractivo a nuevos agentes integradores por su dinamismo y crecimiento. Atraemos nuevo talento, ¿verdad? Desarrollo de una estrategia de innovación diferencial y competitiva. Y por último, diálogo abierto entre todos los agentes de la comunidad y la sociedad. ¿Sí? Podemos sacar nuestras propias conclusiones. Por último, quería traeros este último modelo, desde que os aburráis del todo. Es un modelo dinámico de ciclo de vida de un ecosistema, propuesto por Kantner en el 2020. Este gráfico sonará a todos, nos sonará a todos, ¿verdad? Es el típico gráfico de ciclo de vida, como una persona nace, crece, se reproduce y muere, utilizado en muchos campos en la investigación. Pero Kantner propone una perspectiva interesante. Sostiene que el ecosistema emprendedor y el ecosistema empresarial son subconjuntos y están anidados dentro de un sistema económico regional más amplio. Ecosistema emprendedor, ecosistema empresarial, hacen parte de un mismo flujo, según estos autores. Cuando la mayoría de las ideas innovadoras surgen y se comercializan fuera de las empresas establecidas, a través de la creación de nuevas empresas, startups, entonces el emprendimiento es la actividad funcional principal dentro de ese ecosistema regional. Léase Silicon Valley, donde hay una proliferación, o Israel, ¿no? Donde hay una proliferación, Tel Aviv, donde hay una proliferación de startups. De lo contrario, si las ideas se comercializan principalmente dentro de las empresas establecidas, el intraemprendimiento es la función principal de la actividad en la comercialización de nuevas ideas, de innovaciones, y el ecosistema empresarial domina el ecosistema económico regional. Por lo que creen estos autores que un ecosistema pasa de ser emprendedor, centrado en la creación de empresas, a ser empresarial, centrado en la comercialización del conocimiento. Es decir, actividades intraemprendedoras y viceversa. El emprendimiento y el intraemprendimiento conectados bajo un mismo modelo. Concretamente, pues estos autores han definido 5 fases que veis allí. La fase 1, que es el punto de partida, nacimiento, ¿verdad? Una idea novedosa lanzada por una nueva empresa. Todo empieza ahí, con una idea y personas que la lleven a cabo. La fase 2, crecimiento, impulsado por una cultura que fomenta que cada vez más personas se emprendan y no se ve como algo que está mal culturalmente. Una fase 3, madurez, que se refleja en la intersección entre el ecosistema emprendedor y el ecosistema empresarial. ¿Sí? Hay llegamos a un balance. En cuarto lugar está el declive, ¿vale? Aquí hay un error, ¿vale? En el declive en el que las empresas establecidas van a utilizar las innovaciones para comercializar, y eso es lo que prima, ¿no? Hay menos startups, si queréis. Y luego está el declive, no, está mal aquí, la fase final de reinvención, la fase de la esperanza, diríamos, ¿no? Vemos como la curva baja finalmente, pero luego hay una curva punteada que sube. Basados en lo que hemos aprendido antes, ¿sí? Resurgen nuevas oportunidades para emprendedores, para startups. ¿Sí? Esto es lo que aporta estos autores. Y termino la parte académica, si queréis, y más esta conceptualización, con ecosistemas universitarios de emprendimiento. ¿Sí? Las universidades pueden proporcionar una gran variedad de recursos a los ecosistemas emprendedores. Lo creemos, todos y todas las que estamos aquí. Aporta nuevas tecnologías que crean oportunidades empresariales, aporta capital humano a través de la enseñanza y otras actividades educativas, aporta capital de conocimiento, tecnología, investigación, aporta capital emprendedor, ¿verdad? Con la creación de spin-off, una mentalidad emprendedora y una red, un networking con los emprendedores e emprendedoras que hacen parte de su ecosistema. Según Hayter, un ecosistema emprendedor de base universitaria son todas aquellas acciones estratégicas colectivas
de varios agentes universitarios con el fin de maximizar la contribución emprendedora e innovadora de la universidad. Ahora, vamos a ir a tierra, a lo que nos gusta más. Ejemplos concretos. ¿Sí? Toda esta definición está muy bien, nos ayuda a tener una interpretación de la realidad, ¿no? Como esa metáfora que hemos escuchado antes, pero estamos haciendo cosas, ¿no? Y hemos escuchado antes también de mano de Idoia lo que desde esa universidad se está haciendo en concreto. Nos resuenan ejemplos como Silicon Valley en Estados Unidos o Tel Aviv en Israel, que ya he comentado, como territorios que han aprovechado las sinergias, algunos retos para crear comunidades emprendedoras de mucho impacto y potencial. Cada región tiene sus propias condiciones y recursos, ¿verdad? Según esos modelos que hemos visto. Es impensable copiar literalmente un modelo de un contexto diferente, ¿no? Tendríamos que ser un país en guerra con sus vecinos, pequeño y con recursos limitados como Israel, para hacer algo lo que ellos están haciendo, ¿no? Pero en Euskadi tenemos ejemplos que mostrar. Celebramos además ser el polo de excelencia según el último RIS, Regional Innovation Scoreboard de la Unión Europea. Somos la región número 72 de 239 regiones europeas innovadoras, con nuestras principales fortalezas en la comercialización de productos innovadores y la alta cualificación de nuestros jóvenes. Tenemos un ecosistema empresarial claro, pero según el modelo de ciclo de vida necesitamos reinventarnos hacia un nuevo ecosistema emprendedor. Veamos algunos ejemplos de esta transición también que vemos en Mondragón. Vemos aquí el origen mismo de la experiencia, ¿no? La formación y el talento. Hablamos de 68.000 personas, 240 entidades, 83 cooperativas, un centro de promoción que acciona, que tracciona, el Centro de Innovación Sayolán con mucha solera, el Polo de Innovación Garaya, 12 centros de I+D, tenemos muchos recursos, tenemos muchas relaciones, ¿no? Esa es la verdad. Ahora, vamos a otra realidad de donde venimos en esta casa, a lo que nos compete, ¿verdad? Desde hace 15 años esta facultad gestó MTA, Mondragón Team Academy, ya lo hemos comentado, con un montón de programas educativos radicales, Lane, Team Mastery, el MIN. ¿Sí? Algunas métricas veis aquí, más de 2.500 emprendedores en equipo, un 35% de esas personas graduadas emprenden nada más graduarse, 10 labs en el mundo y en crecimiento, 120 millones de euros en volumen de negocio de estos estudiantes, no son todavía, no están profesionalmente, no tienen un título profesional, no sé cómo, no han terminado el proceso. 70 empresas creadas por egresados, egresadas, de ellas 30 se pueden considerar startups de base tecnológica. Y más de 200 empleos generados a la fecha. Nos hablan de un ecosistema, ¿no? De que algo se está moviendo. Son números, tendríamos que hacer una valoración con estos modelos para expresarlo de otra forma también. Ahora vamos a cosas también más concretas que se han mencionado también previamente. Proyectos estratégicos. En Mondragón hay varios de ellos, desde el punto de vista de los ecosistemas. Uno es el BBF, Bilbao Berrikuntza Factoría, es un ecosistema de emprendimiento, innovación y aprendizaje en Bilbao. Es fruto de una colaboración público-privada con el ayuntamiento y donde podemos ver formación, incubación y aceleración de nuevos negocios. Está también Asfabric, ecosistema en Sorrosaurre, con servicios avanzados y la industria 4.0, economía digital, centrado en la formación, creación de startups y generación de ideas. Luego tenemos Irekin, que también hemos comenzado, próximo centro de innovación y emprendimiento industrial en Mondragón, donde se aporta un centro de emprendimiento, educación e investigación. También tenemos GOE, ¿no? Recientemente estrenado Gastronomy Open Ecosystem del Basque Culinary Center, un ecosistema gastronómico donde se da la investigación, la innovación y el emprendimiento. Somos muy ricos en Mondragón, ¿verdad? Son todos estos proyectos que suponen creación de redes, infraestructuras, recursos que apalanquen esfuerzos colectivos. Luego también tenemos programas de innovación, ¿sí? Como por ejemplo COP Fábrica, que ya sí también ha sido mencionado,
Estos programas de innovación establecen procesos, metodologías y prácticas innovadoras. Copfábrica promueve el emprendimiento social en el ecosistema cooperativo con su escuela de emprendimiento cooperativo. Tenemos Platform Cops, una Venture Builder, no es una incubadora, no es una aceleradora, con visión ecosistémica a nivel estatal, con un enfoque sectorial y regional de replicar ejemplos, ¿no? Y es una alternativa a los problemas de la economía digital y las plataformas. Tenemos Big Global Talent, también mencionado, un programa de reclutamiento, captación de talento internacional, donde se mezclan las necesidades de las empresas vascas y el talento joven, a través de retos de innovación reales. Y tenemos Castenec Berri, también mencionado, programa fruto de la colaboración público-privada del Gobierno vasco y las diputaciones, las 3 diputaciones, creando un programa de apoyo al ecosistema de emprendimiento agrario y formando a los nuevos emprendedores y emprendedoras en el sector primario. Y para terminar, ¿cómo proseguimos? Es la pregunta. Lo abordo desde dos puntos de vista, los aprendizajes y las oportunidades que tenemos. Aprendizaje es una visión sistémica, es vital en la promoción emprendedora. Necesitamos vernos como un gran sistema y no como elementos aislados. Disponemos de recursos, cultura emprendedora, somos ricos. Necesitamos más colaboración público-privada, ya hay, necesitamos más colaboración comunitaria e institucional también. Oportunidades hay miles, solo pongo 4. Tenemos que entender mejor el ecosistema y sus agentes. Necesitamos hacer un diagnóstico real, ¿verdad? Y de ese ecosistema y de su evolución, que no nos pase como los bacalaos. Necesitamos medir el rendimiento de los ecosistemas y sus factores y necesitamos mapear, ver gráficamente los agentes relacionados, el conocimiento compartido. Todo esto nos lleva a un mejor entendimiento de nuestro ecosistema y a su sana evolución. Comenzamos entonces por un relato del ecosistema natural de los bacalaos de Noruega y terminamos con la realidad de una red de agentes interconectados en un ecosistema regional de emprendimiento e innovación con retos, pero también oportunidades en Mondragón y en Euskadi. Muchísimas gracias. Eskerrik asko entzuteagatik. Asko, López, doktorea. Bueno, luntza bitartean, galdera bat erantzun gabe utzi du ze ekosistema bota daukagun hemen Euskadin, eta ia danon artean adostasun batera aileatzen garen, badukagula pixkat pentsatzeko. Jarraitu ingo dugu, ekitaldiarekin. Orain, errektorearen txanda da eta bere hitzak entzungo ditugu. Zatoz, holtzara mesedez. Lehendakari jauna, Eusko Legebiltzarreko lehendakaria, Hezkuntza Sailburua, Gobernantza Publikoko Sailburua, Gipuzkoako Diputatu Nagusia, Oñatiko alkatesa, Gobernuko delegatua, alkateak, Euskal Herriko Unibertsitateko, Deustoko eta Eundeizeko errektoreak, Mondragon Unibertsitateko errektore hoiak, Mondragon Unibertsitateko presidentea eta langileak, Mondragon Korporazioako kide guztiak, presidentea, agintariak, Jan Andreok, ongi etorri eta eskerrik asko ikasturte akademiko honetan gurekin egoteagatik. Guretzat ekitaldi hau oso garrantzitsua izaten da beti, gaur goi-mailako hezkuntzarekin konpromiso garrantzitsua berritzen dugulako, ikaslekin konpromisoa eta oro har gizartearekin konpromisoa. Konpromiso hori erakusteko, urtero unibertsitateko fakultate desberdin baten egiten dugu kurtso irekiaren ekitaldia. Eta aurten enpresagintza fakultatearen txanda da. Eta Oñatin ikasturtea hastea beti da berezia, hemen hasi baitzen Euskadiko lehen unibertsitatea orain dela 500 urte. Unibertsitate hura, Sancti Spiritus Unibertsitatea, herri txiki baten sortu zen, eta honek
Mondragon Unibertsitatearekin antzekotasunak ditu, gure jatorria eskualde honetako herrietan ere badauelako. Eskualde honetan hasi ginenetik, bertan astea eta eraldaketa soziala eragitea izan da gure helburua. Horregatik, pozik inauguratzen dugu ikasturtea hemen. Gainera, aipatutako eraldaketa sozial hori lortu dugu Mondragon Unibertsitateak eragina duen eskualdetan, eta horren adierazle dira estatuko langabezia tasarik txikienak izatea, aberaztasun banaketa orekatuagoa izatea, eta askotan ikerketaren inbertsioak handiagoak. Honek frogatzen du baita ere kooperatibismoak eta unibertsitate kooperatiboak onura sozial eta ekonomiko asko ekar ditzakela. Zalantzarik gabe, onura sozial honen erdian pertsonen garapena dago eta egongo da beti. Eta pertsonak, aipatu ditudanez, utzi iezadazue Oñatiko Sancti Spiritus Unibertsitateari buruzko kontu bat azaltzen edo kontatzen. Estatuan esaten da unibertsitatean matrikulatutako lehenengo emakumea Maria Elena Maseras izan zela 1872an Bartzelonako unibertsitatean. Baina azkenengo ikerketek erakutsi dute Antonia de Cortázar, Gipuzkoarra, 1806ko kurtzoan Oñatiko unibertsitatean matrikulatu zela. Horrela bada, esan dezakegu hemen izan genuela estatuko lehen emakume unibertsitarioa. Eta berdintasunaren bidean oraindik ere bete behar asko ditugun arren, pozik esan dezakegu Euskadin gaur egun unibertsitateko ikasleen 54% emakumea diala. Alde nabarmena, berri oso onak. Eta bueno, hala badirudi ere gaur ez naiz etorri ona nire herriari buruz hitz egitera. Mondragon Unibertsitateaz, gaur hasiko dugun ikasturteaz hitz egitera baizik. Kurtso hau Mondragon Unibertsitatearen 25. urteurrena ospatu eta gero hasten da. Eta ospakizun horretan, begirada 25 urte atera bota badugu, egiteko dugun biderako indarra bilatzeko izan da. Etorkizuneko bide hori egiteko, bi estrategia batera ditugu Mondragon edo lantzen dugun Mondragon Unibertsitatean. Alde batetik, proiektu berriak martxan jartzen ditugu etorkizunean inpaktu berriak sortzeko. Eta bestetik, gure ohiko jardueretan berrikuntzak sartzen ditugu gure eginkizuna egunero hobetzeko. Gaur, estrategia biak partekatu nahi nituzke zuekin. Lehenik eta behin proiektu berriak. Inpaktu berriak sortzeko estrategiarekin hasiko naiz. Eta zehazki 5 proiektu nabarmenduko ditut. Batzuk ikusi ditugu aurretik. Lehenengo proiektua, unibertsitatearen eraldaketa digitalari buruzkoa da. Gure ikaslei zerbitzu guztiak digitalki eta klik bakarrean eskaintzea helburu duen proiektua da. Ikaslearen kudeaketa akademikotik hasi eta ikasle guztien ikaskuntza prozesu personalizatuan bukatu. Proiektu hau garatzeko eskertu behar diet Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari eta EH Bilduko Madrilgo talde parlamentarioari Madrilgo aurrekontuetan lortutako laguntzagatik. Bigarren proiektua, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Aratxabaletako kampusean garatzen hasi garen proiektua da. Kampus honen muina ikusentzunezko sektorea da. Eta proiektu honen helburua da ikusentzunezko euskal sektore horretan berrikuntza eta ekintzailetasuna bultzatzea. Eta horrela, formazioa, berrikuntza eta ekintzailetasunaren bitartez ikusentzunezko euskal sektorea indartzea. Hirugarren proiektua gastronomiaren arloko berrikuntza eta ekintzailetza jarduerak zabaltzeari buruzkoa da. Baskulinari Zenterren eskutik, zehazki GOE proiektua. Proiektu honek gastronomian talentua, ikerketa, berrikuntza eta ekintzailetasuna uztartzen dituen espazio berri bat sortzea proposatzen du.
Euskadiko ekosistema gastronomikoa aberazteko besteak beste nazioarteko talentua erakarriz. Laugarren proiektua da Madrilgo eta Bartzelonako enpresagintza fakultateko ekintzailetza laborategiak eraldatzea. Urte batzuk daramatzagu ekintzaietasun Euskadin ekosistemak garatzen. Eta bide batez, eskerrak eman nahi dizkiot zain doktoreari, ekosistemaren mundu hori buruz eman duen hitzaldi bikainagatik. Mila esker, López doktorea. Baina, Euskadiko laborategiak indartzeko, ekosistemak indartzeko, beharrezkoa ere bai ikusten dugu kanpoan dauzkagun laborategietan ekintzailetza ekosistemak osatu beharra. Horretarako, Madrilen eta Bartzelonan beste urratz bat emango dugu eta ekintzailetza ekosistemen osagai guztiek integratzeko gune berriak sortuko ditugu. Eta 5. proiektua Mondragon Goi Eskola Politeknikoaren irekin zentroa da. Irekin, zentro irekia izango da. Industria ekintzailetza jasangarria bultzatu nahi dutenentzat. Gure industria eraldatzeko gune bat eskaini nahi dugu aktibitate berrientzat. Zentro hau aurtengo kursoan inauguratuko dugu eta hemen eskerrak eman nahi dizkiet Gizabide Fundazioari, Mondragoni, Eusko Jaurlaritzari, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Arrasateko Udalari, eta bereziki Madrilgo Kongresuko EAJ-PNV legebiltzar taldeari azken 3 urteetako aurrekontuetan jasotako babesagatik. Estos 5 proyectos que he comentado creo que tienen mucho que ver con una necesidad de cualquier economía o país avanzado, que es la de innovar, transformar y emprender nuevas actividades acompañadas de talento. Y talento, personas, innovación y emprendimiento son y seguirán siendo señas de identidad de los nuevos proyectos de Mondragon Unibertsitatea y también del grupo cooperativo. Bigarren estrategiaren harira, hasieran aipatu dudan bezala, epe ertainera begira jarriko naiz, unibertsitatearen egunerokoan baitago. Eta ikasturte hasiera honetan, Eusko Jaurlaritzak aurtengo maiatzean onartu duen 2023-2026 unibertsitate planarekin lotu nahi dut. Plan unibertsitario hau ondo enfokatuta dagoela uste dut. Hezkuntza sailak identifikatutako ardatz nagusiak unibertsitatearen etorkizunerako beharrezkoak eta estrategikoak direlako. Plan berria funtsezko, beste ardatz batzuk ere bai badago, baina funtsezko 4 ardatzetan oinarritzen da. Berrikuntza eta kalitatea irakaskuntza ardatza, unibertsitatea gehi Euskadi Basque Country ardatza, zientzia eta bikaintasuna ardatza, eta unibertsitatea gehi enpresa ardatza. Gure izaeragatik Mondragon Unibertsitateak funtsezko ekarpena egin dezake lerro guztietan. Eta ardatz denak oso ondo lerrokatuta daude lehen aipatu dudan 2. estrategia horrekin. Hau da, nola berritu eta hobetu gure eguneroko jarduretan. Jarraian, ardatz bakoitzean Mondragon Unibertsitatearen jarduera eta konpromisoa laburtuko ditut. Hasiko naiz, berrikuntza eta kalitatea irakaskuntzan ardatzarekin. Uste baitut, irakaskuntza dela unibertsitatearen funtzio nagusia. Eta unibertsitateen irakaskuntzaren berrikuntzan aintzindariak eta liderrak izan arren, hobeto aukera ugari dugu oraindik. Hobetzeko aukera ugari dugu oraindik. Metodologia aktiboak, prestakuntza duala, proiektuetan oinarritutako ikaskuntza, eta gaitasunetan trebatzea, bultzatu ditugu aspalditik. Baina gaur egun unibertsitate denek hitz egiten dute metodologia hauei buruz. Eta Mondragon Unibertsitatean hezkuntza berrikuntzan liderrak izaten jarraitu nahi dugulako beste jauzi bat eman beharko dugu. Gure ikasleek unibertsitatetan bizi duten esperientzia hobetzeko eta eraldatzeko, euren ikaskuntza goi-mailako kalitatezkoa izateko. Azkenean, gure ikasle bakoitzaren ikaskuntza eta esperientzia maximizatzea bilatzen dugu.
Eta Mondragon Unibertsitatean argi daukagu honek formazioa askoz malguagoa eta personalizatuagoa eskatzen duela. Horrela, Mondragon Unibertsitatearen konpromiso izango da 4 urteren barruan guri ikasleen 80%ak ibilbide malgu eta personalizatuetan trebatu ahal izatea. El segundo eje del plan que comentaba era Universidad más Euskadi Basque Country, el cual se refiere principalmente a la internacionalización de la universidad. Y aquí me gustaría resaltar 2 elementos. El primero, la concepción de Mondragon Universitatea como universidad europea y con el reto de liderar la primera alianza universitaria dual europea. Una alianza que aspira a formar actualmente a más de 50.000 estudiantes europeos en formación dual universitaria y que debe ayudarnos a constituirnos como la referencia mundial en formación dual. El segundo elemento de este eje se centra en la movilidad internacional. Por un lado, tenemos como objetivo ofrecer una formación más internacional a nuestros estudiantes locales, garantizando que al menos el 70% de nuestros y nuestras estudiantes tengan una experiencia internacional antes de finalizar sus estudios. Y por otro lado, ser una universidad o ser esa universidad europea, aumentar el flujo de estudiantes extranjeros a través de Mondragon Educación Internacional, ser más internacional y dar un salto cuantitativo y duplicar el número de estudiantes internacionales que se forman con nosotros y puedan quedarse a desarrollar su vida laboral en Euskadi. El siguiente eje del plan se refiere a ciencia y excelencia y diría que en el caso de Mondragon Unibertsitatea tiene un color especial, el color de la colaboración y la cooperación con las empresas. Así, desde Mondragon Unibertsitatea seguiremos impulsando nuestro modelo de investigación colaborativa, seguiremos desarrollando proyectos de generación de conocimiento y transferencia con más de 500 empresas de Euskadi, empresas que sin duda alguna confían en nosotros e invierten en estos proyectos financiando más del 50% de nuestra actividad de investigación y transferencia. Una colaboración universidad-empresa que ha demostrado que es posible desarrollar una investigación, una ciencia excelente según parámetros internacionales sin renunciar a que ésta esté orientada a las necesidades de las empresas, a las necesidades de la sociedad. Este eje de ciencia y excelencia, en el caso de Mondragon Unibertsitatea, está muy ligado al siguiente eje, universidad más empresa, que es uno de los rasgos de identidad de Mondragon Unibertsitatea. Así, a nuestro entender, esta relación universidad-empresa debe abarcar al menos 4 actividades: investigación y transferencia, formación continua, emprendimiento y formación dual. En cuanto a la investigación, nuestro objetivo está en consonancia con lo que he mencionado en el eje de ciencia y excelencia, es decir, seguir colaborando con las empresas en proyectos de investigación y transferir de forma ágil y eficiente el conocimiento generado. Y nuestro compromiso en el plan será de incrementar significativamente nuestra producción científica, al mismo tiempo nuestra transferencia, y tener un objetivo de movilizar en este plan más de 100 millones de euros en proyectos de investigación con empresas de Euskadi. En cuanto a la formación continua, en Euskadi nos va a costar reemplazar algunos perfiles profesionales, por lo que será necesario desarrollar programas de formación continua junto con empresas y administraciones que mantengan actualizadas las competencias de todas las personas en edad laboral. Y aquí el compromiso de Mondragon Unibertsitatea es seguir formando a más de 8.000 profesionales todos los años, porque formar es parte de nuestra misión y porque mantener el talento laboral actualizado es fundamental para garantizar la competitividad de nuestro tejido empresarial. Sobre la tercera actividad, el emprendimiento, los nuevos proyectos que he mencionado en la primera parte, esos 5 proyectos, demuestran claramente nuestra apuesta por las nuevas actividades, por el emprendimiento. Y nuestro objetivo durante el plan será lanzar al menos 15 nuevas startups en los ámbitos de especialización del RIS3 todos los años.
Y como decía, la cuarta actividad de este eje Universidad-Empresa es la formación dual universitaria. En este sentido, tanto Mondragón Unibertsitatea como Euskadi, como las empresas vascas, hemos sido pioneras y seguiremos en este camino los próximos años. Nuestro objetivo es mantener nuestra apuesta por la formación dual y que en el 60% de nuestros másteres y grados, nuestros y nuestras estudiantes puedan optar por la formación dual. Como resumen de lo ya comentado, destacaría que seguiremos esforzándonos en esas dos estrategias mencionadas. La primera, el desarrollo de nuevos proyectos como Irekin, el campus del sector audiovisual, GOE o los laboratorios de Lein. Todos ellos apuestas a futuro que generen nuevas actividades empresariales y que impulsen a nuestros y nuestras estudiantes a generar empresas, a generar empleo, a tener mejores ecosistemas de emprendimiento. La segunda estrategia, innovar y mejorar lo presente. En esta estrategia nuestro objetivo es seguir aportando al sistema universitario vasco, ofreciendo una formación universitaria práctica y de calidad, con nuevos grados y másteres adaptados a las necesidades futuras, con un modelo de aprendizaje que integre la digitalización y que será cada vez más personalizado, siendo además, como decía, una universidad más europea, internacionalizando nuestra formación y atrayendo a estudiantes extranjeros. Y, cómo no, en esta estrategia de mejorar lo presente y ante un contexto global cada vez más enrarecido y ante el desafío que se encuentran las empresas de Euskadi y de toda Europa, el compromiso de Mondragón Unibertsitatea es elevar al máximo nuestro impacto en la competitividad de las empresas a través de la orientación y combinación eficiente de la investigación y la transferencia, la formación de profesionales y el emprendimiento. Eta amaitu aurretik, hori bai, zalantza barik, bi estrategia horien gainetik, jarraituko dugu desberdintasun gutxiago dituen gizarte bat eraikitzen, eta horretarako ezagutza eta hezkuntza dira tresna indartsuenak. Urte askotan, milaka eta milaka familiak beren egoera sozial eta ekonomikoa edozein dela ere, bere seme-alabentzat gure formazioarekin etorkizun hobea landu ahal izatea lortu badugu, ez kezkatu asmo horrekin jarraituko dugu beti hemen Mondragón Unibertsitatean. Hala ere, badakigu hori lortzeko beharrezkoa izango dela, orain arte egin dugun bezala, edo uki dugun bezala, zuen laguntza, eta lankidetza publiko-pribatu proiektuak garatzea. Alde horretatik, eskerrak eman nahi dizkiet Mondragoni eta kooperatibei, gure kampusak kokatuta dauden udalei, foru aldundiei, ematen diguten laguntzagatik. Halaber, eskerrak eman behar dizkiet Madrilen eta Gasteizen gure proiektuak eta unibertsitate eredua babesten dituzten euskal talde parlamentario guztiei. Eta nola ez, lehendakariari, Eusko Jaurlaritzari, osasun sailari eta garapen ekonomiko sailari beren programa babesteagatik, eta bereziki hezkuntza sailari, Mondragón Unibertsitatearentzat funtsezkoa den unibertsitate planaren bidez laguntzeagatik. Eskerrik asko danoi zuen laguntzagatik, eta bitartean badakizue betidanik egin dugun moduan, guk hemen jarraituko dugu gure konpromisoarekin, gazteek, enpresek eta instituzioek guregan jarri duten konfiantza emaitzetan bihurtzen, dauzkagun indar guztiekin amestutako Euskal Herri hori bultzatuz. Horretan ari gara eta horretan jarraituko dugu Mondragón Unibertsitatea osatzen dugun guztion alegin, konpromiso eta ilusioarekin. Eskerrik asko, mila esker zuen arretagatik. Errektorearen hitzekin, eskerrik asko, ekitaldi honen muinera, heldu gara. Orain, lehendakari jauna eskatzen dizugu mesedez irekiera ofiziala eman diezaiozula 2023-2024 ikasturteari.
Eusko Legebiltzarburu Andrea, eta zurekin zareten herri agintari, herri ordezkari guztiak, errektoreak denak aipatu zaituzte. Beraz, nik ez duta berriz esango, denak agurtuak izan zaitezte. Errektorea, Mondragon Unibertsitateko eta korporazioko arduradunok, Euskal Unibertsitateetako errektore eta ordezkariak, irakasle, ikasleak, langileak, jaun Andreok egunon. Euskal Unibertsitate sistema eredugarria dugu, eta Mondragon Unibertsitateak merezimendu osoz irabazi du bere tokia gure sisteman. Are gehiago, Mondragon Unibertsitateak gure sistema hobetu du. Asko hobetu ere. Aurten adostu eta abian jarri dugu, aipatutako 2023-2026 aldirako unibertsitate plan berria. Gobernuaren eta unibertsitateen arteko akordioa da. Begirada luzeko akordioa eta konpromisoa. Auzolanean sinesten dugu, elkarlanean sinesten dugu, eta praktikatzen dugu. Bide egokia zein den erakusten digu akordio horrek. Destaco los cuatro objetivos estratégicos que compartimos. Capacitar a las universidades y a las personas con el fin de avanzar en la excelencia. Cooperar con otras universidades y agentes con el fin de conectar ecosistemas, como decía la doctora Shein López. Una segunda pregunta, además de la formulada para el coloquio. ¿Cómo vemos la contraposición de ecosistemas y ecosistemas en Euskadi? Otro tercer objetivo es internacionalizar el sistema universitario a través de las redes y programas internacionales e impactar en la sociedad a través de la generación de talento altamente cualificado, la investigación y la transferencia del conocimiento. La colaboración entre el Gobierno vasco y Mondragon Unibertsitatea está siendo muy efectiva. Hori erakusten dute, eskura ditugun datuak. Duela 9 urte, 4.500 ikasle, orain 6.000 ikasle baino gehiago. Duela 9 urte ez zegoen unibertsitate dualik. Orain, 10 ikasletik, 2 ikasten dute eta 3 urte barru ia erdia izatea aurreikusten dugu. Duela 9 urte, 4 irakasletik batek baino gutxiagok 3. hizkuntza batetan irakasteko akreditazioa zuen. Orain, eren bat baino gehiago dira. Eta duela 9 urte Mondragon Unibertsitateak Ikerbasqueko irakasle bakarra zuen. Orain ordea, 5 dira, eta 3 urte barru 8 izatea aurreikusten dugu. Datu bikainak dira, ez dugu zalantzarik, eta lorpen hauek gizartearekin partekatzen ditugu. Hala ere, ez gara konformatzen. Etengabeko hobekuntzan sinisten dugu, bikaintasunean sinisten dugu. Segi dezagun beraz gure aukeretan sinisten, horrek gure helburura gehiago hurbilduko gaitu. Euskadi dispone de un modelo propio de diálogo y acuerdo entre el gobierno y las universidades. Cada ámbito, cada agente y cada persona es parte indispensable en este modelo. Nuestro desempeño, el de todas las instituciones, se centra en apoyar esta vía de acuerdo, cooperación, innovación y desarrollo de las personas. Impulsamos una universidad más competitiva, más capacitada, más innovadora y más permeable, que aporte una oferta formativa ampliada tanto en la base de titulaciones como a lo largo de la vida, que fomente una mayor responsabilidad del estudiante sobre su itinerario formativo y desarrollo futuro, que impulse una universidad anclada en Euskadi y abierta al mundo. La sociedad avanza en un camino de constante cambio a una velocidad que no permite descanso y es cada vez más exigente. Nuestra labor es buscar y dar respuestas adecuadas a esta nueva realidad. La aparición de nuevos perfiles de trabajo como los expertos en datos e inteligencia artificial, los retos tecnológicos enormes que se nos presentan como la aplicación de las tecnologías cuánticas, la previsión de nuevos modelos industriales hoy desconocidos. Estas realidades nos obligan a ser dinámicos y a ubicar la investigación y la innovación en el centro de nuestra visión, a ser
más audaces en la colaboración con empresas y agentes. Enpresagintza fakultatean ematen diogu hasiera ikasturte berriari. Mondragon Unibertsitatearekin batera, gure unibertsitateek lankidetzan aritzeko erakusten duzuen gaitasuna balioan jartzen dugu. Halaber, unibertsitateek eta Eusko Jaurlaritzak gure ikuspegiak eta indarrak batzeko erronkari erantzuten jarraituko dugu. Eskerrik asko gobernuarekin adosteko eta hitza betetzeko erakutsitako prestutasunagatik. Erakundeekin eta gizartearekin lankidetzan aritzeko kultura errealitatea bihurtu duzue. Euskal Unibertsitate sistema osatzen dugunok elkarrekin gaude eta elkarrekin egin nahi dugu bidean aurrera. Gazteei eta gizarteari eskaintzen diogun zerbitzua hobetzen jarraitzeko. Helburu horrekin hasiera ematen diot Mondragon Unibertsitatearen 2023-2024 ikasturte berriari. Declaro abierto el curso académico 2023-2024. Eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko, lehendakari jauna. Orain ja itxiera emateko momentua daukagu eta gurekin Demode Quartet taldea eukiko dugu, 4 kanta eskainiko dizkigute, Eperrak, Imagine, Highway to Hell, eta Gaudeamus. Eta horren ondoren, jolean lunch bat hartzeko aukera eukiko dugu. Eskerrik asko ona etorri zareten guztioi, eskerrik asko baita ere pantailaz beste aldetik gaur gurekin saio hau partekatzen ari zareten guztioi eta hurrengo bat arte. Eperrak badituzu bere biegalak, bai eta biurun gain kokada eier bat. Zuk ere baldin bazuru gaztetasun eier bat, neskatilen gogatzeko bil oli polit bat. Zuk ere baldin bazuru gaztetasun eier bat, neskatilen gogatzeko bil oli polit bat. Amorosak behalik izan lotxagabe, gaia zebiltia ez duken erabe, eginaz ebiltiaz desoreleike, txuriak ere oro, aiesos dira eginaz desoreleike, txuriak ere oro, aiesos dira azkenian atzaman du, hoi bera tristeki, lumarik eierrena, beitzaio erori, azkenian atzaman du, hoi bera tristeki, lumarik eierrena, beitzaio erori, beitzaio erori. Mi esker.
if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. You imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. Oh, no religion too. Imagine all the people living life in peace. You will say I'm a dreamer. Oh, but I'm not the only one, the only one, the only one. I hope someday you will join us. Oh, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can, nothing for greed and hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. I say I'm a dreamer. Oh, but I'm not the only one, the only one, the only one. I hope someday you will join us. Oh, and the world will be as one. Mila esker, eskerrik asko. Living easy, living free, isn't taking on a one-way ride. Asking nothing, MVP, taking everything in my stride. Don't need reasons, don't need rhyme, ain't nothing I'd rather do. Going down, party time. My friends are gonna be there too. I'm on the highway to hell. Highway to hell. I'm on the highway to hell. Highway to hell. Shoot up, no stop sign. Speed limit. Nobody's gonna slow me down like a wheel. Got a speed need. Nobody's gonna mess me around. Hey Satan, I pay my dues, playing rockin' bands. Hey mama, look at me. I'm on the way to the promised land. I'm on the highway to hell. Highway to hell. I'm on the highway to hell. Highway to hell. I'm on the highway to hell. Highway to hell. I'm on the highway to hell. Highway to hell. Highway to hell. Mila esker.
gaudeamus igitus, juvenescum sumus, post juventundan juventutem, post molestam senatutem, nos habebitus, nos habebitus. Vivat academia, vivant professores. Vivat academia, vivant professores. Viva membrum quod liber, viva membram quod liber, semper sini flore, semper sini flore. Gracias.